Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta interesante experiencia como es el CONCEPEP, o Convención de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, en su tercera emisión. Quien les habla, la profesora María Josefa Gutiérrez, desde la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Nueva Esparta, Isla de Margarita. Doy las gracias a la doctora Leslie Vargas y al doctor Aquiles Medina, quienes me invitaron a participar en esta experiencia. La conferencia se titula El redimensionamiento de la praxis pedagógica en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Nueva Esparta. A lo largo de esta conferencia se presentarán los hallazgos en el contexto de una tesis doctoral, así como la construcción teórica surgida de dichos hallazgos. En las subsiguientes 3 diapositivas realizaré una introducción que permitirá a todos y todas posicionarse en la pregunta por qué es necesario el redimensionamiento de la praxis pedagógica en la Universidad Bolivariana de Venezuela y además porque es ineludible. Presento entonces 2 grandes ideas planteadas por Bolívar y Damiani en el 2007, cuando la UBV apenas cumplía 4 años de su creación. La primera dice: la transformación de la universidad debe ser una revolución de la ética, de la praxis pedagógica, ideológica y política. Siendo yo pedagoga, eso tocó profundamente mi fibra y fue mi leitmotiv para iniciar una profunda reflexión de mi trabajo y además implementar un trabajo de revisión y auscultamiento del hacer pedagógico en el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras y de otros programas en los cuales se me solicitaba apoyo en la Universidad Bolivariana de Venezuela. La segunda idea señala: no se trata de una reforma curricular administrativa, sino de una revolución moral en lo epistemológico, en las prácticas pedagógicas, en los alcances y sentidos de los movimientos profesorales, estudiantiles, obreros, administrativos, profesionales, comunitarios. Claramente expresan Damiani y Bolívar los alcances de la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y a su vez las transformaciones profundas que requiere con urgencia la educación universitaria. Y además señalan las dimensiones de dicha revolución, las cuales para la investigación que desplegué las estructuré como las ontológicas, epistemológicas, sociocríticas y ético-políticas de acuerdo con Omaira Bolívar. En este sentido me posicioné en la praxis, considerándola como fenómeno de estudio, tal como lo plantea Heidegger, así como en el discurso, pero en el discurso pedagógico del profesor universitario, en el contexto que en el ámbito pedagógico, discurso y praxis son inseparables, y además ubicada en lo presentado o esbozado por la profesora Omaira Bolívar, plantear el discurso como praxis. Y para la construcción teórica yo agregué la praxis como discurso. Altamirano, en el 2018, en una entrevista que le realizó Claxo, expresó que el pensamiento crítico latinoamericano tiene como esencia cuestionar el orden establecido por el sistema capitalista. Dicho sistema provoca la aniquilación del ser humano y la naturaleza. Es así como inicié un cabalgamiento sobre el cuestionamiento, haciéndome preguntas sobre lo que ocurría en la UBV en relación a la praxis y al discurso, hacia dónde iban y si una iba y el otro venía. En este andar surgieron muchas dudas e interrogantes que en la investigación se fueron aclarando. Por tanto, me situé en lo que presenta además Altamirano, en pensar la realidad desde los encubiertos, los desaparecidos de la historia, los olvidados, los negados, y esos somos o fuimos
los educadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, pioneros, aquellos que aceptaron trabajar por y para la revolución sin intereses desde el humanismo y la convicción. Presento en esta lámina hallazgos parciales del proceso de investigación que denominé referentes teórico-críticos desde la interpretación del discurso del educador universitario hacia una praxis emancipadora fundamentada en los autores, como ya precisé anteriormente. El haber seleccionado dos métodos para recabar la información fue realmente trascendente, pues ha permitido evidenciar la trama de contradicciones entre el hacer y el decir en el contexto de la praxis pedagógica. En el hacer-decir se observa un educador o unos educadores que en la dimensión ontológica hegemonizan el discurso, controlan, protagonizan, presentan su visión normativa o concepción normativa. En lo epistemológico se evidencian atados a pedagogías conductistas, constructivistas y posicionados en el pensamiento único. En la dimensión sociocrítica se evidencia una desarticulación inter y transdisciplinaria. Los contenidos se presentan aislados o descontextualizados. Se evidencia lo que Freire denomina praxis antidialógica. En lo ético-político hay un compromiso consigo mismo, con el currículo, lo que evidencia su sumisión y obediencia a la norma. Sin embargo, en el decir-hacer expresan evidentemente otro pensamiento. En lo ontológico expresan la concienciación de la formación y de lo histórico, necesidad de integración y desalienación y, muy importante, señalan que hay resistencia al cambio de paradigma. En lo epistemológico esbozan un anclaje epistemológico al pensamiento reproductor debido a su formación previa, pero están claros en el cambio hacia el pensamiento multidimensional, a la construcción de una nueva realidad, partiendo de lo evidente, colonización del saber y la necesidad de integrar el conocimiento a través del proceso de aprendizaje. En cuanto a lo sociocrítico, están comprometidos con la transformación desde el diálogo y de la necesaria potenciación integral humana. En relación a lo ético-político, dicen que su actividad o hacer se fundamenta en la participación, con el compromiso social, en cooperación y coherencia para la formación del profesional ciudadano que proyecta la Universidad Bolivariana de Venezuela. Por tanto, desde esta perspectiva, se perfila un educador que en el hacer, decir y decir hacer brotan profundas contradicciones que llaman a la reflexión profunda de una necesidad de cambio. En este sentido, para resumir lo anterior, en cuanto al hacer decir, se presentan los educadores sujetos actuantes de esta investigación, con una retórica apegada a la reproducción del conocimiento, evidenciando en lo ontológico pasividad, memorización, en lo epistemológico interpretar, explicar, describir, en lo sociocrítico se evidencia la neutralidad, la normalización y en lo ético-político obediencia, sumisión, compromiso individual. El modo de discurrir en el espacio del hacer decir se centró en la persuasión del otro, contextualizado en una estructura de relaciones jerárquicas, induciendo a la dependencia de estudiantes hacia profesores y de estos a su vez a objetos y estructuras curriculares. En cuanto al fenómeno del discurso como praxis o el decir-hacer, los hallazgos evidencian grupos de sujetos actuantes, a los cuales agrupé como yo, nosotros, juntos. Los yo mantuvieron un discurso anclado en ellos, en sí mismos y en apego a contenidos, lineamientos, actividades evaluativas, actuando como quien controla la praxis. Ellos eran la praxis. Su discurso se circunscribió a lo práctico normativo en cuanto pretendieron guiar, normar, regular, controlar el hacer
Esto de acuerdo con Bolívar 2009. Los nosotros se descargaron en los estudiantes toda la responsabilidad o actividad pedagógica, o gran parte de ella. Asimismo, dejaron ver que la participación de los estudiantes era importante. Sin embargo, este discurso sigue evidenciando lo práctico normativo. Se valora desde el punto de vista, como dice Bolívar, de particulares intereses. Los juntos siempre dejaron ver en su discurso la necesidad de una praxis educativa con la participación de todos articulados en el ámbito de la universidad. Sin embargo, el discurso no traspasa o trasciende lo normativo. Se orienta, como señala Bolívar, a lo sincrético, ya que manifiesta una presentación no sistémica de elementos diversos de diferentes niveles de reflexión social sobre el cual se puede advertir cierta concepción de hombre o sociedad a la cual responde el planteamiento educativo. Por consiguiente, en este escenario de contradicciones evidentes, se hace necesario darle un giro a la praxis pedagógica en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Nueva Esparta, que en los hallazgos se evidencia reproductora desde el hacer-decir. Sin embargo, se plantean los educadores desde el decir-hacer la posibilidad de trascenderla, considerando las categorías surgidas de los sujetos yo, nosotros, juntos. La Universidad Bolivariana de Venezuela se crea en el 2003, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. En su discurso de inauguración, este expresa: en ustedes tengo yo la suerte echada. Es decir, en nosotros, estudiantes, profesores, comunidad universitaria. Se crea esta para desafiar la realidad existente, como lo expresa Bolívar, como un espacio para asumir la educación como un punto de encuentro dialógico y recreación de nuestras subjetividades, desde una praxis pedagógica emancipadora que devele la realidad y la formación consciente de una subjetividad crítica. Por tanto, en este tren en marcha me dispuse a la construcción teórica para el redimensionamiento de la praxis en la UBB, considerando las categorías surgidas de la interpretación del discurso de los educadores yo, nosotros juntos, ya presentados anteriormente. La interpretación del discurso de los educadores en la Universidad Bolivariana de Venezuela, a los cuales nombré yo, nosotros juntos, perfilaron luego del análisis las categorías presentadas y a partir de estas se construyeron categorías centrales. La primera de ellas, en relación a la dimensión ontológica, fue: el educador universitario en la praxis emancipadora debe tomar conciencia de su ser histórico y discursivo. El discurso es el medio a través del cual expresamos la trama de ideas construidas en nuestra mente, poniéndose de manifiesto a través de las actividades o las acciones que acometemos. El mismo se cimenta a través de lo recibido y percibido y grabado a lo largo de nuestra vida, en familia, escuela y comunidad. El discurso no solo son palabras, refleja nuestro ser y sentir. A través de él reflejamos nuestras subjetividades. Las expresiones de la subjetividad se convierten en instrumentos para la dominación o para la emancipación. En este sentido, se hace necesario que el educador universitario y más específicamente los sujetos de la investigación, los formadores de la UBB, concienticen su hacer y decir, pedagógico por supuesto, como primer avance hacia la emancipación y también para iniciar su autotransformación. Esta actividad reflexiva le permitirá develar las posturas asumidas a partir del cuestionamiento de sus acciones o hacer pedagógico desde lo ontológico de su propia concepción de la realidad, que es su realidad, que son sus certezas. Por tanto, desde un posicionamiento crítico, debe descifrarlas para transformarlas. La otra categoría importante a considerar es la conciencia histórica. Esta es vital
desde el yo, nosotros juntos, percibiéndose esta conciencia formada en un cúmulo de relaciones sociales, en un espacio-tiempo o una geohistoria que se manifiesta en su identidad. Su discurso, por tanto, expresa su historicidad en relación a la sociedad donde nació, creció, se formó. Al concientizar puede identificar semejanza, diferencia, modos de actuación de los hechos sociales, como expresan Rhiannon y Nivale, lo cual permite reflexionar y actuar en el mundo. La praxis como discurso debe estar embebido entonces en lo histórico. La otra categoría central construida se ancla en la dimensión epistemológica. El educador universitario organiza la praxis emancipadora en una dinámica social transformadora y en conexión teoría-realidad. Menester en este análisis internalizar la praxis pedagógica en la Universidad Bolivariana de Venezuela desde sus tres elementos o mundos, como los denomino yo: formación, investigación y trabajo comunitario. Cada mundo debe darse en integración con el otro y embebido en epistemologías o teorías del conocimiento para la emancipación. Es necesario aclarar a esta altura que en el discurso de los sujetos yo, nosotros juntos, emanaron posicionamientos teóricos y epistemológicos con clara orientación al reduccionismo y reproducción, así como una clara desintegración entre los mundos. La praxis pedagógica emancipadora debe desplegarse desde lo contextual, desde sus relaciones geohistóricas, sociopolíticas, económicas, ambientales, ideológicas, culturales, desde lo que surge de la realidad abordada y del encuentro con el otro, con los otros, construyendo el conocimiento sobre los hechos y sus relaciones a partir de teorías sustentadas en el pensamiento multidimensional. Este proceso se define en el encuentro teoría-realidad, realidad-teoría, en continua oposición y desafío en medio de la interactividad sujeto-sujeto, sujeto-historia, sujeto-realidad. En la dimensión sociocrítica se construyó la categoría el educador universitario contextualiza la praxis emancipadora en dialogicidad y desde el compromiso con la transformación. Como vengo conversando con ustedes, en el discurso universitario de los sujetos actuantes afloraron incongruencias entre lo que es y debe ser la dimensión sociocrítica. Las actividades y contenidos se presentaron y desarrollaron en el entorno de cuatro paredes, se discurrió sin agarre, se lanzaron palabras al aire en una sola dirección. En tal sentido, dicha praxis mantendrá en sujeción a los estudiantes y educadores a la palabra dicha, al texto y a los elementos del currículo, a las normativas, orientando a la dependencia y esclavitud en el hacer, decir. Es por ello que se hace necesario poner en circunstancia el discurso como praxis y la praxis como discurso en el contexto histórico y de la realidad, lo cual permitirá comprender la esencia, poniendo de manifiesto la dialogicidad en interacción educador-educando, desde el fenómeno humano mismo, en articulación e integración a un contexto social, político, histórico, comunitario. La praxis emancipadora debe darse en continua acción, reflexión, acción a través del diálogo, no solo entre personas, sino con la realidad que se expresa. La última categoría central construida se circunscribe a la dimensión ético-política, de gran valía en este momento histórico, y para la construcción de ciudadanía. El educador universitario construye la praxis emancipadora para la formación de un sujeto ciudadano. Esta orienta a la construcción, lo cual implica hacer, edificar, fabricar la nueva subjetividad del profesional ciudadano, lo que es tarea ardua para el educador universitario en binomio inseparable con los estudiantes, para, como dije, construir el cimiento de principios, valores que den figura al sujeto ciudadano. Lo ético-político implica entonces descubrir los principios y valores que subyacen
en el discurso como praxis y en la praxis como discurso, manifiestas en su concepción de realidad, encontrar su contraria, su opuesta o paradójica, transformar su discurso y a la vez la praxis, y éstas se conviertan en constructores de ciudadanos profesionales. Durante la interpretación del discurso surgieron una serie de subcategorías con prefijo co que despertaron mi curiosidad como investigadora e inicié la búsqueda del significado al respecto. Encontré que este prefijo está referido a acción conjunta, unión, compañía, cooperación. Por tanto, me dije, es lo que busco en cuanto a lo que debe ser la praxis pedagógica emancipadora, y más que en unión, en unidad. En tal sentido, planteo una nueva categoría para integrar el alcance, sentido y significado de la praxis emancipadora, a la cual denominé cogestiva. Por tanto, la praxis emancipadora debe ser cogestiva, es decir, organizada y desplegada en una acción conjunta, en relación activa con la finalidad de transformar el entramado de relaciones sociales a la formación, investigación y trabajo comunitario que se realiza en la Universidad Bolivariana de Venezuela, el cual se dice en el discurso como praxis y se hace en la praxis como discurso. La necesidad del desarrollo de un discurso como praxis y de una praxis como discurso se transpone al surgimiento de una praxis cogestiva, construida desde la acción conjunta, organizada y desplegada en relación activa, formación, investigación, trabajo comunitario. En su tratamiento se evidencian dos sendas como se expresa en la imagen. La acción conjunta y la relación activa las trataré de forma separada, sin embargo, una implica a la otra, son inseparables en la acción. En cuanto a la acción conjunta, implica esta el trabajo o reflexión interna de cada uno desde el yo, considerando la dimensión ontológica en su ser discursivo e histórico, así como en lo epistemológico, identificando los supuestos teóricos y conceptuales que subyacen y orientan su praxis como discurso y el discurso como praxis, fragmentación de la realidad, sociocrítica o ético-política, identificando los supuestos en relación a las categorías emergidas de la interpretación del discurso y ya presentadas anteriormente. Esta reflexión del yo no está referida a una actividad solitaria, debe realizarse desde el nosotros, en reflexión de lo individual a lo colectivo, profesor-profesor, profesor-estudiante, en cuanto a lo expresado de la singularidad de su discurso como praxis. Esta actividad sería interesante desde la grabación de lo que dicen y hacen profesores y estudiantes. Esto implicaría la toma de conciencia desde el me veo haciendo, discurriendo, para luego pasar a la relación activa referida al yo nosotros juntos en interacción universidad-comunidad y a su vez comunidad-universidad. Debe darse en intercontextualización desde todo el entramado de relaciones geohistóricas, sociopolíticas, ambientales, ideológicas, culturales, educativas, pedagógicas, económicas, que dieron lugar a la realidad de la obra, y en este sentido ir hacia la transformación de dicha realidad. Y para finalizar, expresa el presidente Hugo Chávez: la praxis es la que transforma al ser humano finalmente. Y fielmente solidaria con el comandante, planteo como ineludible el redimensionamiento de la praxis pedagógica en la Universidad Bolivariana de Venezuela para así finalmente transformar al ser humano. Gracias, hasta el próximo encuentro.